Este es Willie Cunningham, jardinero y bateador designado de los Angelinos de Anaheim. Pero, ¿por qué es importante? De hecho, la pregunta sería, ¿por qué alguien o algo de Los Ángeles es importante en el año 2024? Bueno, en realidad no lo es, pero la historia de Willie Cunningham en particular sí lo es. Su historia es digna de contar, ya que más allá de ser un gran jugador, que de hecho muy pocas personas pueden decir que lo son, su éxito se lo debe nada más y nada menos que a los presos que están en el corredor de la muerte, lo cual puede decirse que son lo peor de la humanidad, ya que los que allí se encuentran son conocidos como depredadores y o asesinos. Sin embargo, fueron ellos quienes ayudaron a Willie a estar donde está hoy y lo que lo empujó a la cima. Por favor, antes de terminar esta historia, no olvides suscribirte a este canal y darle like para que este contenido le llegue a más personas. Realmente me ayudaría. Sigamos adelante. Willie nació a menos de una hora de San Francisco y creció practicando casi todos los deportes, ya que su meta era convertirse en un atleta profesional. Pero eso simplemente no parecía que iba a llegar, ya que Willie solo pesaba 63 kilogramos en la secundaria, lo que no lo hacía apto para el fútbol americano y mucho menos para el béisbol. El sueño parecía imposible. Para este personaje, quien en su infancia admiraba a Barry Bonds, era tal su fascinación por este pelotero que intentaba imitarlo en su forma de batear. Y fue así como basaba su swing en el de Barry. Pero no importara lo que hiciera Willie, siempre escuchaba lo mismo, que era demasiado pequeño, demasiado lento y que no tenía poder. Que se olvidara siquiera de llegar a jugar profesionalmente. A Willie no le importaba lo que dijeran. Él no iba a detenerse solo por habladurías. Y fue así como dejó que su desempeño hablara por sí mismo, a tal punto que sus detractores tuvieran que arrepentirse de todo lo que hablaban. Willie llegó a batear más de 400 en 3 temporadas de béisbol universitario y siempre estaba trabajando. Mientras la mayoría de los adolescentes salían a divertirse por la noche y los fines de semana, Willie estaba en su patio trasero haciendo swing tras swing hasta que sus manos sangraban. Todo este arduo trabajo finalmente tuvo su recompensa, ya que en el año 2013 fue elegido por los Reyes de Tampa Bay en la ronda 17 del draft de ese año. Sin embargo, se negó a firmar con los Reyes para honrar su compromiso con la Universidad de Arizona y jugar su último año ahí. Sin embargo, pocos meses después, Willie se dio cuenta de que probablemente debió haber aceptado la oferta de los Reyes, ya que tuvo un declive pronunciado durante el semestre siguiente, llegando a ser incluso uno de los peores jugadores de su equipo universitario. Fue tan pronunciado su estancamiento que en diciembre de ese año perdió su beca deportiva y fue despedido académicamente de la escuela. Para este instante, Willie era alguien que había dejado pasar la oportunidad más importante y trascendental de toda su vida, y de estar casi firmado por una organización profesional, pasó a ser uno más que no logró alcanzar el sueño por el cual había trabajado. Era una sensación terrible, a tal punto que llegó a creer lo que habían dicho de él al principio, que apestaba y que no era lo suficientemente bueno para jugar béisbol. En ese momento, y estando su espalda contra la pared, sintiendo que ese sueño de ser un jugador de las grandes ligas había terminado, Willie fue a pedirle ayuda a su padre. Básicamente quería que lo ayudara a llenar solicitudes de trabajo tras simplemente aceptar que no jugaría béisbol por el resto de su vida y simplemente seguiría los pasos de su papá, el cual trabajaba como guardia de una prisión, pero no cualquier cárcel. Willie Sr. estaba en la prisión estatal de San Quentin, así que era una de las correccionales más fuertes de los Estados Unidos. El padre de Willie le pidió a su hijo que lo acompañara a un paseo por esta prisión, en lo que se convertiría en la lección más importante que le daría a su hijo durante toda su vida. Willie aceptó ir, y lo que vio le sorprendió, ya que observó el lado más feo de la vida y lo que ese lado tenía para ofrecer. Su padre quería hacerle entender al joven que hay personas que no tienen otra oportunidad, que mucha gente desearía tener un segundo chance, pero que es imposible que suceda. Quería hacerle entender que siguiera esforzándose, que no estaba mal conseguir un trabajo, pero que aún no era el momento de renunciar a su sueño, y para el bien de todos, la idea del padre funcionó. Willie habló con los reos condenados a muerte y criminales que estarían tras las rejas de por vida, es decir, solo lo peor de lo peor. Pero, como era de esperarse, la experiencia de estar en un lugar así no es del todo agradable. Sin embargo, las conversaciones que tuvo allí con algunas de las personas más peligrosas del planeta lo hizo recapacitar y reencontrarse consigo mismo.
Uno de los reclusos con los que habló, alguien que era un asesino convicto, le dijo a Willy que hiciera lo correcto. Otro le dijo que abrazara a sus padres y que nunca regresara a esta prisión. Quiero decir que esto es algo poderoso. Es casi como si un grupo de personas influenciadas por el mismo diablo tuviera esa pequeña luz de Dios filtrándose a través de ellos para hacerle saber a Willy que todavía tenía una oportunidad en la vida de perseguir su sueño. Estaban para hacerle saber que no había terminado y que no había necesidad de rendirse. Estar en ese lugar fue un momento revelador y la chispa que Willy necesitaba para decidir por completo que iba a hacer lo que fuera necesario para convertirse en un gran jugador. Y si no lo lograba, al menos lo intentaría. Actualmente, Willy logró convertirse en un grande liga. No ha sido fácil ni sencillo. Ha tenido muchas dificultades debido a las lesiones que lo han perseguido. En una oportunidad tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital al ser golpeado por un lanzamiento durante un juego de pretemporada. Al año siguiente se fracturó el antebrazo y en otras tantas ha tenido dificultad para batear con productividad, siendo cambiado de un equipo a otro. No obstante, Willy sigue allí, perseverando y siendo un gran líder para sus compañeros y aún todavía un gran jugador de béisbol. Cuando uno de los reclusos le dijo que nunca regresara a la prisión estatal, no lo hizo, pero desafortunadamente llegó a un lugar peor, a los Angelinos de Anaheim. Mentira, solo estoy bromeando. A pesar de todos los altibajos y de jugar para varias organizaciones, Willy sigue en la cima. Su mejor año hasta ahora fue en 2019, cuando todavía estaba en Texas, donde conectó 21 cuadrangulares en 83 juegos. Ese año, en realidad, fue un bateador muy sólido. Ahora está demostrando parte de su potencial en Anaheim y parece que sus mejores días están por venir. ¿Será alguna vez Barry Bonds el hombre al que admiraba cuando crecía? No, por supuestamente, ni cerca de ese nivel, lo mismo que la mayoría de los demás. Pero eso no significa que sea un fracaso. El solo hecho de llegar a las grandes ligas es algo que una fracción tan pequeña del mundo puede decir que lo hicieron. A su vez, que la perseverancia lo ha hecho estar durante mucho tiempo en la MLB, más allá de lo que él mismo podría haber creído. Esta historia es impresionante, considerando dónde comenzó. Un tipo en el que nadie creía, tanto que llegó a un punto donde él tampoco creía en sí mismo. Sin embargo, poner todo en perspectiva lo hizo recapacitar a tiempo y seguir persiguiendo el sueño que tuvo cuando era pequeño. Es una locura pensar en eso, pero Asesinos en una prisión estatal fue la llamada de atención que Willy necesitaba para llegar a donde está. Luego de todos estos años, ese recorrido por la cárcel fue una lección de vida muy importante. Así que mi consejo para ti es que por muy mal que pienses que van las cosas en este tiempo, recuerda que puede ser mucho peor y que aún tienes una oportunidad. Así que sigue adelante. Déjame saber lo que piensas y gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y darle like.